Por favor. Sí, buenos días, doctor López-Gatell, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Proyecto Puente, Política y Rock and Roll Radio. Una pregunta en particular: se sabe que hoy el presidente de la República tiene una reunión con los gobernadores del PAN. ¿Si existe la expectativa de que todavía se abra la mesa de negociación al respecto de la afiliación de sus estados, precisamente el esquema del INSABI? Eso por una parte. Y en la otra, quedó un tema abierto la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, es el asunto de las plazas de médicos especialistas, que ya me aclaró usted que no es nada más en mi estado, sino en todo el país. Se le entregó recientemente aquí al director del IMSS, Zoé Robledo, algún documento donde se le hablaba de que, bueno, quizás la culpa no es de ustedes o de ellos, sino de la reforma que se hizo en el 97 a la ley que corresponde precisamente al régimen de pensiones, y que esto representa pues que es poco atractivo para los doctores trabajar para el IMSS, ya que bueno, les cambiaron radicalmente las reglas y que incluso bueno, pues tienen condiciones que no son muy favorables precisamente para su retiro. La pregunta en particular sobre este tema es, bueno, ¿qué tan cerca estamos de que se cubran las plazas y qué se tiene que hacer? Le preguntaría a Zoé Robledo en particular, para que para los médicos sea atractivo, válgame pues, trabajar para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, después al presidente le quisiera hacer una pregunta sobre béisbol en particular, señor presidente, si hay tiempo. Gracias. Gracias, maestro Zoé Robledo. Sí, muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el tema de las plazas y particularmente de especialistas lleva mucho tiempo en donde se fue complicando por una situación en particular. No se abrían las plazas, no había plazas nuevas que ofrecer y en ese sentido pues el examen se diseñaba mucho en ese sentido, no tanto en función de qué se necesitaba, sino de qué plazas estaban abiertas y en particular en el Seguro Social. El proceso que llevamos a cabo desde el año pasado, junto con el propio sindicato, de abrir una convocatoria de cerca de 8,000 plazas entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, para el tema de hospitales de tiempo completo, para poder dar cirugías cirugía programada en fin de semana, el tema de consulta de especialidad y consulta de medicina familiar en fin de semana y la admisión continua en urgencias en las unidades de medicina familiar. La verdad que demuestra que sí hay también gente interesada en participar. De la convocatoria de cerca de casi 9,000 nuevas plazas, en la primera etapa, no significa que todos cubran con el perfil, fueron cerca de 70,000 personas que mostraron algún interés y entiendo que también en la convocatoria de médicos del bienestar también ha habido esa respuesta. Ahora, efectivamente hay casos muy específicos, por ejemplo allá en Sonora, de lugares en donde una especialidad en particular se convierte difícil de conseguir. Honestamente, muchas veces está vinculado a que no existe oferta o más bien no existe demanda para una práctica privada. Pongo un ejemplo: los radiólogos. Difícilmente uno ve en la calle un consultorio de radiólogo, lo puede ver de un pediatra, de un cardiólogo, de otro tipo de especialidad. Ahí lo que hemos estado trabajando, más allá de que nosotros sí creemos que el IMSS ofrece oportunidades para hacer un plan de vida profesional al interior del propio instituto, creemos que hay lugares en donde trabajando con los gobiernos estatales y municipales podemos generar ese tipo de incentivos para que los doctores y las doctoras quieran ir a estos lugares. Hay lugares, también lo decimos con toda claridad, que Tamaulipas es un caso en donde ciertos puntos, por motivo de alguna situación de inseguridad, se torna complicado. Sin embargo, los doctores de IMSS Bienestar, a quienes se les ha ido ofreciendo a partir de un criterio de lejanía, de conectividad y también de situaciones, digamos, de rezago social, se les ofrecen sobresueldos que van de entre 5, 10, 15 y hasta 20%. Pongo un ejemplo muy sensible, el de San Quintín, que es el hospital al que nosotros a su personal le ofrecemos mayor sobresueldo por la lejanía de ese lugar, pero es una composición, tanto lejanía, acceso a medios de comunicación, digamos en términos carreteras, que esté conectado el lugar y también cuestiones de rezago social, porque a nosotros nos interesa que los doctores que estén mejor pagados sean los que van a los lugares más pobres de nuestro país, donde tenemos alguna instalación de IMSS Bienestar. Entonces, sí es un problema
dirían los técnicos, multicausal. No es una sola razón por las cuales de repente carecemos de médicos. En el caso de Sonora, reitero, porque sí es un tema muy específico, lo que estamos haciendo ahora que ya vamos a tener dentro de unos días los resultados del examen nacional de residencias médicas, más la convocatoria, ver cuáles incentivos tenemos para arraigar a los médicos en la institución. Y un elemento más que hemos estado trabajando en el sector salud, sí tenemos que ver cómo se recupera este asunto de la mística del doctor. En muchos casos existe y es extraordinario verlo, y que no sean solamente las motivaciones de carácter económico las que determinen o guíen una decisión. Una de ellas es que muchos de los doctores que se preparan en el Seguro Social, en cursos de especialidad y demás, no tienen algún mecanismo en donde le retribuyan al Seguro Social con tiempo y trabajo en el instituto, como sí ocurre de repente, para poner un ejemplo similar, en CONACYT, en donde a veces los estudiantes de alguna especialidad que no ofrece el país, cuando regresan tienen un compromiso de trabajar en una institución pública. Estamos analizando qué tanto eso es viable y posible, también haciendo de nuestra parte algo que se había dejado de hacer, abrir más cursos. Hay lugares en donde los cursos son muy limitados y de repente abriendo uno o dos más podemos tener más especialistas. Gracias. Yo sí creo que es un problema que podemos resolver este año, quizá en el primer semestre, porque pues, hemos trabajado muy, digamos, de manera colaborativa con todo el sector salud.